la Fundación Miró, yo quiero hacer un recorrido de esta fundación para que la conozcáis, más que la obra de Miró, la Fundación Miró, porque es el espacio realmente en el que Miró va a ser su primer estudio y va a ser su espacio creativo. Y ahí nos encontramos con ese mundo interior que se aleja absolutamente de la sociedad y que está aquí única y exclusivamente creando. Pero él viene en el año 54. En el 54 compra una finca, que es la que ahora vamos a ver, o la que estamos, Son Abrines. Y en esta finca había una casa que todavía existe, pero que se puede ver subiendo un poco más para arriba, no por aquí, sino por cuando salía. Es la Casa de los Amos, una finca que estaba distribuida en bancales, porque el terreno, la formación del suelo, pues está, vemos que está subiendo toda una gran cuesta. Y entonces esa casa se la encargan, como digo, a su cuñado y a la vez encargan a otro arquitecto realizar su estudio. Ese estudio es que queda unido prácticamente por la casa a través de esas escaleras y esa pasarela. Obra realmente arquitectónica, absolutamente especial dentro de lo que es la ciudad de Palma, porque José Luis Sert además no vivía en España, vivía exiliado en Estados Unidos, era el director de Harvard, de esa universidad. Él estaba exiliado porque aquí no podía, desde el año 39, no podía construir nada, se marchó. Le prohibieron que construyera cosas aquí, arquitectura un poco más actual, ¿no? Era más bien de carácter un tanto regionalista la arquitectura inicial. Bueno, se queda libre una finca que había en la parte superior de Son Abrines, que es Son Boter, y compran Son Boter. Esta finca tenía una casa que se conserva en la actualidad igualmente y es lo primero que nosotros vamos a ver para alejarnos de la muchedumbre. Nunca vivió aquí, téngalo claro, nunca vivió, porque realmente la casa de la finca de Son Abrines es esa que hay ahí. Esa que ahora está restaurada y está habitable, pero cuando lo compraron no estaba habitable, por eso hicieron la otra que hemos visto que estaba abajo. Esta casa él la utilizó como taller de grabados, sobre todo la zona, esa cochera, esa puerta que él utilizaba y todo el material, equipo, normalmente aquí hay talleres para artistas, etcétera, trabajan ahí, que era el lugar donde trabajaba él el grabado, porque daros cuenta de que la mayor parte de la obra que realiza en Mallorca es en los años 60 y 70, después en los 80 muere, porque es el año 1983 cuando murió, y los últimos años de su vida tampoco trabajaba con una intensidad frenética, porque estaba muy mayor, veía bastante mal, etcétera, etcétera, y por lo tanto el tamaño de las obras de los grabados era mucho más manejable que las obras del óleo, de los óleos o de otro tipo de trabajo que podía o que había hecho anteriormente. Aun con todo, dejó mucha obra en el taller que estaba trabajando. Lo utilizó Son Boter como el mayor elemento de reflexión, de aislamiento personal. Aquí es donde él venía a reflexionar
es curioso porque veremos que hay algunas salas en la parte inferior, en la planta baja, donde él incluso dibujaba en la pared, eran los característicos grafitos que él había, que se conservaron, que él hacía como dibujos preparatorios para esculturas, y los veremos. Era un lugar que él pintaba en las paredes, él pintaba también por todos los sitios. Y en la planta, bueno, como ven, tiene 3 plantas, como la planta baja, la primera planta, que es normalmente la planta noble, y después la planta. Es curioso porque hay 2 retratos que él, para él eran muy importantes. Uno, y él iba a reflexionar y a pensar, era realmente el punto de aislamiento absoluto, porque a partir de la guerra civil, sobre todo a partir ya de los años 40, él decidió de una forma voluntaria no emigrar al extranjero, sino hacerse como una migración interior, aislarse del mundo. Y dentro de todos estos maravillosos espacios en los que podía disfrutar de cierta soledad, el punto fundamental es esta casa, de reflexión de las imágenes o de las obras de arte que había existido anteriormente a Miró, ¿no? Digo en general, que podemos conocer, por supuesto, pero que digo con respecto a lo que vamos viendo en clase. Cuando les hace gracia, por ejemplo, ver una escultura que es una lata, un bidón, una calabaza, eso no es que fuera de Miró en el año 70 que lo hicieran, sino que en la Primera Guerra Mundial hubo artistas que ya empezaron a trabajar de esa manera. Y que indudablemente ese movimiento que se llama el Dada es retomado por los pintores surrealistas y sobre todo en las esculturas, pues efectivamente trabajan de una manera bastante parecida a lo que hacían esos pintores o esos artistas del siglo, de la segunda década del siglo XX. Entonces, claro, ¿cómo se llamaba? Perdona. Dadaísmo. Duchamp, que es el más representativo, Duchamp, es el que realiza una escultura, una obra artística que tampoco nadie entiende ni se acerca a la estética y a la sensibilidad, tal vez a través de una de sus obras, como puede ser el urinario, ese famoso. Pero que en definitiva era un tipo de arte que nació con la Primera Guerra Mundial y en discordancia absoluta con el mundo de la guerra, pues ellos protestaban y lo hacían de una manera irónica, etcétera, que puedan ya situarnos en que esto era un arte o no es un arte o es tal o es cual. Bueno, eso es una discusión personal de cada uno, pero desde luego lo que puedo decir es que la historia del arte existe y por lo tanto nos podemos cuestionar lo que queramos, pero existe, es arte, mundo del Dada. Y la obra de Dalí, por ejemplo, una que les proyecto siempre en clase, que es un teléfono con una langosta como auricular, bueno, pues eso tampoco es sino objetos hallados, descontextualizados y colocados o ensamblados de manera que producen una imagen o una escultura distinta a lo que estamos acostumbrados a ver, porque todo en ello es alógico, no es lógico. Entonces, claro, nos produce una sensación tremenda ver esas cosas, ¿no? Como impactadas, que no lo conectamos con nada, porque claro, desde la pintura del 19 a lo que se está viendo del siglo XX o lo que vamos a ver es absolutamente un paso, pues de estar viviendo en la Tierra a estar viviendo en la Luna, yo qué sé, no hay una conexión clara, ni muchísimo menos. Pero bueno, ese es su mundo, el mundo de los surrealistas, lo mismo que el mundo de muchos movimientos de principios del siglo y también del final, lo que buscan es la verdad de las cosas, no la realidad de las cosas. Tienen un lema prácticamente todos los movimientos que es la búsqueda de la verdad. La verdad para los surrealistas se encuentra en el subconsciente,
muy importante Freud en esa época. Entonces, claro, hay muchos elementos, símbolos, más que símbolos, son elementos, imágenes, situaciones, sensaciones que no tienen un discurso recto, sino que es alógico. Hay aquí una cosa, después aquí hay otra, después aquí hay otra, lo juntan y eso es el subconsciente. Como Miró, con un tipo de lenguaje muy sísmico, y otros como Dalí, que lo llevan con mucho dibujo, pero que si miramos una obra de Dalí en la época de surrealismo puro de Dalí, pues tampoco encontramos lógica entre un elemento, aunque lo dibuje muy bien, y otro que hay al lado. No existe la lógica. Lo que buscan es otra cuestión, otra situación, y realmente esto es lo que veremos en la obra, o lo que podemos ver en la obra de Miró, que es mucho más poética, mucho más musical, mucho más de elementos más conceptuales o más que la propia obra de Dalí, que es, a quien le gusta es maravilloso, y para los que no le guste pues también es una pintura maravillosa en muchas de sus obras, ¿no? Bueno, yo quería dejar un poco aclarado esto porque indudablemente nos supone, en definitiva, entender un poco el tipo de trabajo que hacen. Porque Miró, ahora veremos cómo decía en su taller, lo veremos en el taller, pero él decía siempre: yo trabajo como los hortelanos. ¿Y eso qué significa? Pues que pintaba cosas, las dejaba reposar y después volvía a pintar, no hacía fu y ya está. Aunque nos parezca que hace unos monigotes y ya, no. Él lo reflexionaba, lo llevaba, lo maduraba, el cuadro, y muchas veces los ponía cara a la pared y a meses lo volvía y continuaba trabajando. Otro tipo de actividad, cerámicas, que él no las hacía, que las hacía siempre su amigo Artigas, que aquí hay dos murales de Miró, que es otro de los elementos también que compone la riqueza de la propia fundación, ¿no? Bueno, pues este espacio entre medio es el que destinó José Luis Sert para trabajar la escultura, porque es al aire libre, es el taller de escultura. Y además, como ven, esta parte es todo es un vidrio corrido, es como una cortina de vidrio para que entre la luz directamente a este taller. La arquitectura de Moneo, que es la única también que existe en Mallorca de Moneo, que es la fundación, la sede de la fundación, las oficinas, etcétera, que ya se hace en los años 90, ¿no? Acabó el 86. Es cuando el ayuntamiento, porque la fundación, claro, las instalaciones que había aquí, pues no eran apropiadas para colgar obra de Miró. Y en el 86 se inicia el proceso de la elección del arquitecto, que el arquitecto, por otro lado, era discípulo de José Luis Sert, y por otro lado también tenía el mismo cargo en Harvard que había tenido José Luis Sert. Y había una serie de coincidencias que por eso fue elegido Moneo para ese tipo de trabajo.
José Luis Ser, Moneo, y también son botes que de alguna manera une la tradición de la arquitectura mallorquina. Y por lo tanto, en este centro podemos estar muy contentos la gente de Palma de tener. Miró, fue generoso dando todos estos terrenos. Y estos los podían haber vendido. Eso es lo que no quería. Que sus nietos lo vendieran y hicieran bloques como en todo alrededor, y por eso lo cedió. Lo dio al pueblo o al ayuntamiento de Palma, que es lo mismo. Es decir, a la ciudad de Palma lo donó. Con la arquitectura. Este es cuando murió, tiene 90 años. ¿Tuvo tiempo de trabajar mucho? Y es la sala que le llaman Estrella, que es la que tiene la parte superior, el agua, donde estábamos al principio. Tiene una forma de estrella, también es como un baluarte, y con el agua, de alguna manera, lo que intenta Moneo es eliminar un poco la visión de todo lo que hay alrededor, sino que sea como la continuidad visual del mar. Es decir, el agua es de manera, o está colocada, puesta en ese punto, para que, colocándonos allí donde estábamos nosotros, viésemos la prolongación del horizonte del mar. Que pasaron los perritos por la noche. Llegó Joan Barbará, uno de los colaboradores de Miró. Al día siguiente se lleva las manos a la cabeza antes de que llegue Joan Miró y le dice: maestro, que me parece que vamos a tener que volver a repetir el trabajo. Y Miró, en ese caso, vio las planchas, se quedó anonadado y dijo: ¿qué va? Esto es una maravilla, el azar. Ya saben cómo era, ¿no? Esto enriquece, ¿no? Entonces, esa manera de trabajar el grabado, que por eso en el año 54 se llevó el premio de la Bienal de Venecia, se supone que se iba a llevar el de pintura, pero cuando le dejaron una habitación llena de grabados, una habitación que él quiso exponer grabados, dijeron: es que no le podemos dar el de pintura, lo que está haciendo el grabado es increíble. O sea, en detrimento del de pintura se llevó el de grabados, ¿no? En la casa me comentaron que durante un tiempo también se veía por delante y por detrás, que es lo que Miró deseaba. Entonces los nudos, Miró empezó a darle vueltas al tema hasta que descubrió que no quería hacer tapices. Él creó un nuevo término: sobre teixins, sobre tejidos. Y si se fijan, no es un objeto plano, sino que está jugando continuamente con tejidos, yuta, lanas, etcétera, etcétera, y todo con unos nudos diferentes, pelos que van saliendo, etcétera, etcétera, aparte de ir contraponiendo unos colores, que esto normalmente no era lo que la gente captaba. Está jugando con unas tonalidades, aparte de ser un objeto plenamente mironiano, ¿no? Con todas estas formas basadas en un libro de poesía ilustrado por él, el lagarto de las alas de oro, ¿no? Sería lo más interesante todo el proceso, lo que lleva a convertirlo en una cosa nueva dentro de casa. ¿Para qué un Entonces, ¿qué ocurre? Aquí tienen la suerte de que ustedes no han podido entrar al segundo piso porque está cerrado y son demasiadas personas, ¿no? Y seguramente acabarían viendo. Pero ¿qué nos ofrece Jean-Marie del Moral, un joven en aquel momento, del año 78? A Miró, saben que murió en 1983, le queda la obra,
y recogen fotografías. Pero claro, son elementos, claro, es una mega escultura de 1, 2, 3, 4, 5 cuerpos. Este es uno, o sea, nueva. Y en este caso, al lado de los toros, de las arenas, de Plaza de España, Miró, que es el tercero, y luego la FEM también, el monumento de Loana, que son unas piedras de tipo de los extensión Miró, de sus más de la vida, y las de los dedos, ¿no? Y ya entramos en la... Tenemos una vitrina con que como que